Todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy quiero compartir con ustedes algo muy cortito, muy simple, pero que me encantaría que lo recordemos juntos. Les cuento, hace poquito leí un devocional sobre el Salmo 29, que es un salmo que la verdad eh, nunca había reparado demasiado, pero leyendo ese devocional descubrí cosas muy lindas que me gustaría compartir, por eso me gustaría leerles un pedacito ahora de este salmo y que podamos eh, recordar pequeñas cosas pero que son muy importantes. Eh, Vamos a leer el Salmo 29 a partir del versículo 3. El que quiere lo lee completo. Eh, pero vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 9. Dice, Salmo 29, versículo 3. Voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Bueno, como vemos en este salmo, David está hablando sobre una tormenta, nos está describiendo una tormenta de una forma muy poética y muy hermosa, pero está hablando de una tormenta. Una tormenta tremenda, una tormenta con viento, truenos, muchas aguas, relámpagos. Eh, la tierra tembló durante esta tormenta. Y también leía que el rey David era un hombre que pasó gran parte de su vida al aire libre. Yo me imagino que debe haber visto más de una tormenta. Pero nos está describiendo esta. Y era una tormenta tremenda, sumamente temible. Ahora vamos a leer los últimos dos versículos de este salmo. El versículo 10 y el versículo 11. Dicen, Jehová preside en el diluvio, y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Me encantan estos dos versículos. La verdad es que son hermosos. ¿Y saben lo que leemos acá? Que Dios controló esta tormenta todo el tiempo. Que así grande es su poder. Que Él puede controlar las situaciones y al mismo tiempo fortalecernos a nosotros en el medio de las mismas. Dios está tranquilo. No está preocupado. Está habiendo una tormenta tremenda, pero Él está tranquilo. Y saben, este salmo me hacía acordar a la historia de Mateo 8:23 al 27, que no la vamos a leer ahora, pero es la historia que todos conocemos de Jesús y los discípulos en la barca, donde ellos estando en el medio del agua se desata una tormenta tremenda y los discípulos, que muchos de ellos pescadores experimentados, más de una tormenta habrán pasado en una barca, se desesperan porque era una tormenta sumamente temible. Probablemente tan temible como esta que nos describe David. Era una tormenta tremenda. Pero ellos estaban fuera de sí y lo despiertan al Señor Jesús. Y las primeras palabras del Señor Jesús son: ¿por qué tienen miedo? El Señor Jesús estaba tranquilo, sumamente tranquilo, no estaba preocupado. Así como leemos en el versículo 10, Jehová preside en el diluvio. Y se sienta Jehová como rey para siempre. Está tranquilo, Dios no se preocupa. Dios no se preocupa. Es un gran final para este salmo, me encanta. Y saben que somos sumamente, somos sumamente bendecidos. Y es hermoso pensar que somos hijos de un Dios que está en control permanente de las cosas, de un Dios que gobierna. Es hermoso pensar que todo lo que hay en nuestro corazón y todas las cosas que abundan en nuestra cabeza, podemos volcarlas en las manos de un Dios que está en control. Las volcamos en las manos de un Dios que no está preocupado, que está tranquilo. Y todo eso, todo el abanico
de cosas que pueden pasar por dentro nuestro, miedos, preocupaciones, incertidumbres, decisiones, proyectos, lo que sea, están en las manos de un Dios en control, en las manos de un Dios que gobierna, en las manos de un Dios que preside en el diluvio. Y todo eso ya no está en nuestras manos. Nuestras manos son torpes, son egoístas, orgullosas, soberbias. Y no, todo eso en manos nuestras no llega a ningún lado. Y todo eso podemos volcarlos en las manos de un Dios que nos llenó de promesas y de palabras de aliento y de esperanza. Miren, leamos Jeremías 29:11, donde Él nos dice: yo sé los planes que tengo para ustedes, son planes de paz. Podemos leer en Hebreos 10:23, que dice que mantengamos firme la esperanza, porque fiel es el que hizo la promesa. Podemos leer Deuteronomio 7:9, que dice que Él muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Y así estamos llenos. Dios nos llenó de promesas, de palabras de aliento, nos llenó de esperanza. Y nosotros, como sus hijos, somos sumamente bendecidos de saber que si volcamos todas esas ansiedades y todo lo que hay en nuestro corazón en sus manos, Él tiene cuidado de nosotros. Hermanos, a veces cuando leía esto me ponía muy triste pensar que muchas veces no tengo eso en cuenta. Y no me doy cuenta que yo puedo dejar esas cosas que me preocupan o esas cosas que no me hacen bien en las manos de un Dios que no se preocupa, en las manos de un Dios que está tranquilo. Pero, ¿saben? Es un desafío que me propuse y que les propongo a ustedes también, ser agradecidos todos los días por eso. Y aunque nos cueste mucho, porque como seres humanos que somos nos cuesta mucho poder desprendernos de esas preocupaciones y desprendernos de cosas que no nos hacen bien, para dejarlos en manos de alguien que tiene todo bajo control, que es nuestro Dios, que pueda ser un motivo de oración para nosotros, dejar las cosas en manos de Dios, realmente, que podamos disfrutar y sentir la paz que derrama sobre nosotros. Hermanos, espero haber sido clara, era muy cortito lo que yo quería compartir con ustedes. Quería que podamos recordar hoy y todos los días que tenemos un Dios que no se preocupa, que gobierna y preside bajo el diluvio. Nuevamente, espero haber sido clara, espero no haber confundido a nadie, no haber dicho ninguna palabra de más. Les mando un beso enorme, espero poder verlos nuevamente dentro de muy poco tiempo. Un beso grande. A raíz de escuchar diferentes canciones, tener algunas lecturas y todo lo que hoy tenemos al alcance disponible en cuanto a comunicación y a lo que estamos recurriendo también por la situación en lo que estamos pasando, se puso ya hace un rato en mí un pensamiento que se me ocurrió compartir con ustedes. Vamos a comenzar con la lectura de un versículo. ¿Sí? Vamos a ir a Génesis 3, Génesis 3:1, un versículo conocido, sabemos más o menos ya con solo nombrarlo de más o menos a qué trata. Les voy a leer y vamos a empezar con esto. Dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Vemos cómo la verdad a medias es el primer instrumento que utiliza Satanás para hacer que el hombre caiga en el pecado, y a raíz de esto todas las enseñanzas que podemos sacar, como la desobediencia, todas las cosas que genera el pecado, la duda y demás. Esta misma herramienta es la que sutilmente se ha metido en frases que utilizamos a veces, en conceptos que utilizamos,
conceptos que son filosóficos, metafísicos, palabritas que incluso también utilizamos, que tienen orígenes en lugares que no imaginamos o no se nos ocurrió de dónde vienen, no nos pusimos a pensar de dónde vienen. Estas cosas el cuerpo de Cristo, la iglesia, ha puesto en uso. Y quiero con amor fraternal invitarlos a tener cuidado de estas cosas, a aconsejarnos, a cuidarnos entre nosotros, no juzgarnos, a cuidarnos con amor. Con respecto a esto de la palabra, les cuento algo que me pasó el año pasado. Estaba cursando una materia y el profesor hablaba de cómo un país en el que estamos, Argentina, que tiene una religión cristiana, cómo utiliza una palabra que no tiene que ver con el cristianismo. La palabra es ojalá. Ojalá es un arabismo que tiene origen en la religión islámica y que quiere decir si Dios quiere. Y obviamente si Dios quiere habla de un Dios que es el Dios islámico. No tiene que ver con el Dios de la religión cristiana, de la creencia cristiana. El lenguaje muchas veces nos ha invadido. Y si bien esto que les comento no es para juzgar al que utiliza esta palabra, porque creo que hoy en día esta palabra ya se utiliza más como muletilla, más que por el uso verdadero del significado de la palabra, nos muestra cómo debemos cuidarnos. Pero lo que sí tenemos que tener cuidado es cuando tenemos un devocional. Creo que esto sí es para tener cuidado. Cuando tenemos un devocional individual, un devocional familiar, y acompañamos la lectura de la palabra de Dios con un libro. Miren lo que nos pasó a nosotros el domingo. Y es lo que me dio el puntapié final para hablarles de esto que les estoy hablando hoy. Apareció una frase que dice: no es preciso que el ofensor se arrepienta para perdonarlo. Vemos como el arrepentimiento queda fuera de como algo que tiene que hacer o que tiene que tener el ofensor, y la responsabilidad de la ofensa queda a cargo del ofendido. Y Dios no nos enseña esto. Sin arrepentimiento, ¿de qué sirve el perdón? Mateo 6:14 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Claramente Dios nos enseña que tenemos que perdonar, y está bien que perdonemos, y es lo que Dios nos manda. Pero Hechos 2:38 dice que Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Dios nos enseña que tenemos que perdonar. Cuando el ofensor busca ese perdón por medio del arrepentimiento, cosa que justamente Antonio nos habló el lunes acerca del perdón, y cuando estaba pensando justamente el domingo y el lunes escuchaba esto, pensaba cómo se ataron algunas ideas, ¿no? La palabra de Dios es clara, es suficiente, es verdad, es la verdad completa, no necesita complemento. Los invito a que busquemos en esa completitud que tiene la palabra de Dios, solamente en ella, de a poco podamos solamente buscar en ella ese devocional diario que nos llena de una única manera, porque la palabra de Dios es única, es única. Y quiero terminar con este pensamiento de tener cuidado de lo que a veces comunicamos, de lo que a veces recibimos. Quiero terminar la idea con esto. Voy a utilizar como figura, ¿sí?, un fragmento de un versículo. Vamos, en Cantares 2:15 dice esto. Dice: atrapen todos los zorros, esos zorros pequeños, que agárrenlos antes, atrápenlos antes de que arruinen el viñedo del amor. Y con esto quiero decirles que los invito a que atrapemos esos zorros antes
que arruinen la verdad completa de la palabra de Dios.